Defensa de Nicolás Petro dice que el hijo del presidente ha recibido múltiples amenazas desde que decidió contar todo a la Fiscalía sobre dineros irregulares en la campaña. El comunicado de la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro expresa, entre varios puntos, que Nicolás Petro está siendo objeto de amenazas y hostigamientos. No paran las amenazas de muerte contra Nicolás Petro, asegura el abogado David Telequi. La defensa del hijo del presidente Gustavo Petro emitió un comunicado en el que denunció una serie de amenazas y hostigamientos en su contra, desde que decidió cooperar con la Fiscalía en medio de la investigación por dineros irregulares en la campaña presidencial. Las palabras de la defensa resuenan con firmeza: hostigamientos, intimidaciones, acercamientos irregulares a su lugar de reclusión, mensajes públicos vía Twitter, persecuciones, amenazas y estigmatizaciones mediáticas falaces de su persona y la de sus abogados. David Telequi, abogado de Nicolás Petro, denuncia que siguen las amenazas de muerte contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Se confirma, el hijo del guerrillero asesino denuncia amenazas. Gustavo Petro quiere asesinar a su propio hijo. Recordarán ustedes, Gustavo Petro es de un grupo terrorista, es el cabecilla de los grupos criminales asesinos en Colombia. Gustavo Petro ama a las FARC, a paramilitares y al ELN, que son grupos criminales, asesinos, narcotraficantes y terroristas. Hoy denuncia el abogado del hijo del guerrillero que lo quieren asesinar. Está recibiendo amenazas, no por opositores como los lagartos están diciendo, por sus propios socios de la Colombia humana. Denuncian que son gente del mismo aliados del guerrillero asesino que lo están amenazando y quieren asesinarlo. Raro no es, gente, que el guerrillero asesino mande asesinar a su propio hijo para callarlo. Esta es la rata por la que más de un mamerto salió a votar. Gustavo Petro no quiere ni a su propia familia, mucho menos va a preocuparse por los demás. Hoy denuncian Gustavo Petro quiere asesinar a su propio hijo para que éste no cuente las alianzas de esta rata criminal con narcotraficantes y el ingreso, gente, de dinero de narcotraficantes. A nadie se le puede olvidar el audio donde el mismo guerrillero dijo que el único encargado de recibir plata de narcotraficantes en la costa era su hijo Nicolás. Ahora esta rata criminal, Gustavo Petro, quiere asesinarlo para callarlo. Recordarán ustedes, esta denuncia la está haciendo el abogado del hijo del guerrillero. El abogado dice que está recibiendo amenazas por los propios petristas, las propias ratas de izquierda comunista. Defensa de Nicolás Petro dice que el hijo del presidente ha recibido múltiples amenazas desde que decidió contar todo a la Fiscalía sobre dineros irregulares en la campaña. El comunicado de la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro expresa, entre varios puntos, que Nicolás Petro está siendo objeto de amenazas y hostigamientos. No paran las amenazas de muerte contra Nicolás Petro, asegura el abogado David Telequi. La defensa del hijo del presidente Gustavo Petro emitió un comunicado en el que denunció una serie de amenazas y hostigamientos en su contra, desde que decidió cooperar con la Fiscalía en medio de la investigación por dineros irregulares en la campaña presidencial. Las palabras de la defensa resuenan con firmeza: hostigamientos, intimidaciones, acercamientos irregulares a su lugar de reclusión, mensajes públicos vía Twitter, persecuciones, amenazas y estigmatizaciones mediáticas falaces de su persona y la de sus abogados. David Telequi, abogado de Nicolás Petro,
denuncia que siguen las amenazas de muerte contra el hijo del presidente Gustavo Petro, David Telequi, durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Day Vázquez. Desde el día en que se conoció de cara al país que el doctor Nicolás Petro Burgos decidió iniciar de manera libre y voluntaria a la autoridad judicial ante miles de medios de comunicación de Colombia y del mundo, expresándolo de viva voz, a más que profundizar en aspectos de su humanidad, que arrancaba su proceso de colaboración como testigo, se iniciaron los hostigamientos, intimidaciones, acercamientos irregulares a su lugar de reclusión, mensajes públicos vía Twitter, persecuciones, amenazas y estigmatizaciones mediáticas falaces de su persona y la de sus abogados, poniéndonos a todos testigo. Defensa, servidores judiciales, como enemigos conspirados y blanco elegido de los grupos armados legales e ilegales del territorio colombiano, aseguró Telequi por medio del comunicado difundido este jueves 11 de agosto. Con determinación, el abogado recalcó que lo que está pasando es una estrategia para descalificar la colaboración de Nicolás Petro. Se trata de una narrativa mentirosa, demencial y violenta que pretende afectar al testigo, sus declaraciones, a su defensor, interferir en las estrategias defensivas y ponerle palos en la rueda a la Administración de Justicia, cuando no tratar de ocultar la verdad por la vía de eliminar física y moralmente a testigo y defensa. Contexto: en medio del escándalo de Nicolás Petro, Laura Ojeda sufrió una dura pérdida. Me duele mucho tu partida. Asimismo, afirmó que todo lo que está ocurriendo no tiene que ver con pretensiones políticas, ya que, dijo, no atacamos ni defendemos proyectos políticos, sino al ser humano Nicolás Petro. Pero insisten en poner en peligro grave nuestras vidas. Audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro y Day Vázquez, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros. Nicolás Petro y Day Vázquez, durante la audiencia llevada a cabo en Bogotá. Con el comunicado, el apoderado lanzó un llamado urgente por la vida y seguridad tanto del testigo como de su equipo legal. Denunció una cruda trama que va más allá de las estrategias legales con las que, a su parecer, están buscando entorpecer y desviar el camino de la justicia. Por lo que, sostuvo, se está haciendo pública cada fase del proceso. Todas y cada una de las actuaciones adelantadas en este proceso han sido públicas, transmitida en tiempo real a todo el mundo, con una cobertura universal, y con el acompañamiento de la defensa técnica que nunca ha observado asomo de presión, vulneración de sus derechos, intimidaciones o constreñimientos de ninguna especie. Todo lo contrario, las defensas, acompañadas del Ministerio Público, dan cuenta del trato de altura y humanidad que se le brindó a Nicolás Petro Burgos. Contexto: defensa de Ricardo Roa pidió al Consejo Nacional Electoral que le archive indagación preliminar por ingreso de recursos indebidos a campaña de Gustavo Petro. Como si fuera poco, también hizo una grave denuncia contra Eduardo Noriega, representante del partido del presidente Gustavo Petro, Colombia Humana. Telequi aseguró que Noriega pretende obstaculizar el proceso de colaboración con la justicia. Rechazamos y nos dirigimos a la CID 11 de agosto del 2023 para negar todo apoyo a petición abusiva, impertinente, mentirosa, falaz, cargada de intereses politiqueros, que hiciera el representante de un partido político, Colombia Humana, de nombre Eduardo Noriega, quien usurpando las posiciones y asumiendo amicus curiae falso pretende obstaculizar el proceso judicial de colaboración, intimidar a la defensa por acusaciones fantasiosas de conspiraciones que solo están en su cabeza, alegaciones espurias sobre presiones a Nicolás Petro, supuestos procedimientos ilícitos, violaciones absurdas e irreales, derechos de Nicolás Petro, en fin, toda una suerte de entelequias que ponen en riesgo mortal el proceso y los sujetos procesales. Y agregó, nos hemos dirigido a la CID para informar de estos graves hechos de persecución a la defensa, servidores judiciales y al testigo, por parte de individuos como Noriega,
que no quieren la verdad para Colombia, y que así sea valiéndose de fantasías. Fiscal Mario Andrés Burgos y su equipo han llevado a cabo toda la investigación contra Nicolás Petro y Day Vázquez. Day Vázquez es pareja de Nicolás Petro, fue la primera en hablar con Semana sobre los dineros irregulares que llegaron a la campaña de Gustavo. La Fiscalía reveló a las personas que estarían relacionadas con los dineros ilícitos que Nicolás Petro recibió para la campaña presidencial de su papá. Finalmente, Telequi se refirió a las declaraciones de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador asesinado a tiros, sobre los supuestos nexos de Nicolás Petro y Raiza Bulgarín, aspirante a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana. Villavicencio había denunciado, tan pronto salió a la luz el escándalo, que Bulgarín, al parecer, habría recibido unos 200 millones de pesos por parte de Nicolás Petro para, supuestamente, blanquearlos. De igual manera, rechazamos los intríngulis que han elaborado para conectar el vil asesinato del candidato ecuatoriano Villavicencio con nuestro caso. Deploramos este magnicidio y ojalá Ecuador no se convierta en el mar de sangre que somos los colombianos, dijo el candidato presidencial Fernando Villavicencio durante su intervención en un acto de campaña minutos antes de que fuera asesinado en Quito, Ecuador. Estos son los presuntos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, periodista y exdiputado que buscaba por primera vez la presidencia de Ecuador. Una organización criminal se atribuye la muerte de Fernando Villavicencio y dice que va por el también candidato Jan Topi.